Antes de la llegada de los europeos, el territorio de Venezuela estaba habitado por diversas culturas indígenas, como los caribes, arahuacos y timoto-cuicas. En 1498, Cristóbal Colón llegó a las costas de Venezuela durante su tercer viaje, y los españoles comenzaron la exploración y colonización del territorio, bautizándolo como Venezuela, debido a las casas sobre pilotes en el lago de Maracaibo que recordaban a Venecia. Durante el siglo XVI, los españoles establecieron asentamientos y explotaron los recursos naturales, especialmente el cacao. En 1777 se creó la Capitanía General de Venezuela, unificando administrativamente la región con mayor autonomía dentro del Virreinato de Nueva Granada. El camino hacia la independencia de Venezuela comenzó a principios del siglo XIX. El 19 de abril de 1810 se dio el primer paso con la formación de la Junta Suprema de Caracas, que destituyó al gobernador español. El 5 de julio de 1811, Venezuela declaró su independencia de España, pero la lucha continuó debido a la resistencia de las fuerzas realistas leales a la corona. Simón Bolívar, nacido en Caracas en 1783, es conocido como el Libertador por su papel crucial en la independencia de Venezuela y otros países sudamericanos. Lideró numerosas campañas militares exitosas, y en 1821, la Batalla de Carabobo aseguró la independencia de Venezuela. Bolívar también contribuyó a la liberación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, dejando un legado duradero en la región. Después de la independencia, Venezuela formó parte de la Gran Colombia junto con Colombia, Ecuador y Panamá. Sin embargo, en 1830, la Gran Colombia se disolvió y Venezuela se constituyó como una república independiente, marcando el inicio de su propio camino. El siglo XIX en Venezuela estuvo marcado por la inestabilidad política y social, con el caudillismo dominando la escena. La Guerra Federal de 1859 a 1863 fue una guerra civil entre liberales y conservadores, que terminó con la victoria de los liberales y una mayor descentralización del poder, aunque el país seguía enfrentando numerosos desafíos. Venezuela vivió varios periodos de dictadura, incluyendo la de Juan Vicente Gómez en 1908 a 1935. El descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX transformó la economía venezolana, convirtiéndola en una de las principales exportadoras de petróleo del mundo. En 1958, el Pacto de Punto Fijo estableció un sistema democrático que duró varias décadas, con elecciones regulares y un equilibrio de poder entre partidos políticos. En 1999, Hugo Chávez fue elegido presidente y lanzó la Revolución Bolivariana, basada en el socialismo del siglo XXI. Chávez implementó políticas de nacionalización y programas sociales, financiados principalmente por los ingresos del petróleo. Su gobierno fue controvertido, con seguidores que lo veían como un héroe y detractores que lo acusaban de autoritarismo. Chávez fue acusado de concentrar el poder en sus manos, socavar las instituciones democráticas y reprimir la disidencia. Utilizó decretos presidenciales para gobernar y reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida, lo que muchos vieron como una forma de perpetuarse en el poder. El gobierno de Chávez cerró medios de comunicación críticos y tomó el control de varios canales de televisión y estaciones de radio, limitando la libertad de prensa y expresión. Los líderes de la oposición y activistas de derechos humanos fueron perseguidos y encarcelados, hubo denuncias de violaciones de derechos humanos y represión violenta de manifestaciones. Aunque los ingresos del petróleo financiaron muchos programas sociales, la economía venezolana se volvió extremadamente dependiente del petróleo. Las políticas de nacionalización y control de precios llevaron a la disminución de la inversión extranjera y la producción, resultando en escasez de productos básicos, inflación y una severa crisis económica. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro, su vicepresidente, asumió la presidencia. Maduro continuó las políticas de Chávez, pero su gobierno enfrentó una intensificación de la crisis económica y política. La inflación se disparó, la escasez de alimentos y medicinas empeoró, y la migración masiva de venezolanos se convirtió en una crisis humanitaria. Maduro también fue acusado de autoritarismo, fraude electoral y violaciones de derechos humanos, llevando a una profunda polarización y conflicto en el país. Las elecciones bajo el gobierno de Maduro han sido altamente controvertidas. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron criticadas internacionalmente por falta de transparencia, manipulación y coacción de votantes. Esto llevó a muchos países y organismos internacionales a no reconocer los resultados. Maduro ha sido acusado de reprimir a la oposición política, líderes opositores han sido encarcelados, perseguidos o forzados al exilio.
Las manifestaciones han sido respondidas con fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en muertos, heridos y detenidos. En un contexto político complejo, María Corina Machado enfrentó desafíos significativos en su intento por registrarse como candidata presidencial. Desde su victoria en octubre de 2023, Machado había expresado su determinación de lograr su inscripción en las elecciones. No obstante, al llegar la fecha límite establecida por el Consejo Nacional Electoral, el 22 de marzo de 2024, optó por apoyar a la académica Corina Lloris como su sustituta. A pesar de este apoyo, el órgano electoral rechazó la inscripción de Lloris, dejando a Machado y a sus seguidores en una situación incierta. Debido a esto, el 19 de abril, Machado decidió respaldar al diplomático Edmundo González de la Mesa de la Unidad Democrática, quien sí había logrado inscribirse, con el objetivo de proteger la tarjeta de la MUD. Aunque Machado no es la candidata presidencial, se ha mantenido como la líder de la oposición al chavismo durante el proceso electoral. El apoyo mayoritario que recibe el candidato Edmundo González en diversas encuestas se debe al impulso que le ha dado el respaldo de Machado. Las elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron el domingo 28 de julio de 2024, con el objetivo de elegir al presidente para un mandato constitucional de 6 años. Estas elecciones, envueltas en controversia, no fueron ni libres ni justas, desarrollándose en un contexto en el que el gobierno de Maduro controla todos los poderes del Estado y reprime a la oposición política. Este control ha llevado a que el gobierno de Venezuela sea ampliamente considerado como un régimen autoritario. La oposición rechazó las cifras oficiales, declarando que Edmundo González había ganado con el 70% de los votos, basándose en las actas electorales que tenían en su poder. En 2024, Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis económica y política. La hiperinflación persiste, afectando gravemente el poder adquisitivo de los ciudadanos, la escasez de alimentos y medicinas es común, y millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores oportunidades. La industria petrolera ha colapsado, y el país depende en gran medida de la ayuda humanitaria internacional. El gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder a pesar de las acusaciones de autoritarismo, represión y fraude electoral. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron especialmente controvertidas. Nicolás Maduro se presentó para la reelección y fue declarado ganador, aunque muchos creen que hubo manipulación y fraude. Observadores internacionales y la oposición denunciaron la falta de transparencia y coacción a votantes. Se cree ampliamente que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador. González ha denunciado las violaciones de derechos humanos y las irregularidades electorales del régimen. El pueblo venezolano, afectado por años de crisis y represión, exige libertad y un cambio radical en el gobierno. Las manifestaciones y protestas son frecuentes, con ciudadanos demandando elecciones libres y justas, el fin de la represión y una mejora en las condiciones de vida. La situación sigue siendo tensa y volátil, con un futuro incierto para la nación. Desde México, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha por la justicia y la libertad. Nos unimos en apoyo a su valiente resistencia y su demanda de un futuro mejor. No están solos en esta batalla, el pueblo mexicano está con ustedes, apoyando su derecho a vivir en dignidad y esperanza. Juntos, creemos en un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan para Venezuela. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Si te gustó este video, déjanos un like y compártelo para ayudar a difundir la causa.